Buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días, Begoña. Bien, ¿Qué como tal? siempre por aquí. Encantado de estar aquí otro miércoles más y con un tema, bueno, con un tema que es para darnos una colleja de vez en cuando, porque También es verdad. mira que son cosas que sabemos que hacemos mal y aún así no No, tropezamos una y otra vez en la misma piedra. tengo que Y decir, bueno, es un miércoles más para mí, ¿eh? Es un miércoles especial para mí. Bueno, es un miércoles especial porque es el de mi cumpleaños, básicamente por eso. Así, básicamente, entonces, así por eso. que todos aquellos que da igual que lo escuchen el mismo miércoles o incluso lo escuchen después, Bueno, pues pueden enviar algún presente, aunque sea virtual, que siempre incluso está bien, para siempre una muestra de cariño anima. anima mucho. Y a mí me encantan las muestras de cariño, tengo que reconocerlo. Pues sí. Vamos, aparte, es verdad que coincide que es el día de mi cumpleaños. Efectivamente, vamos a hablar de una de esas cosas que todos decimos, sí, sí, pero luego es no. Luego ya sí eso, ya Si el eso, lunes. si eso en algún momento, cuando tenga tiempo, no tenga tiempo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Venga, vamos a hablar esto. Pues vamos a hablar de qué tal si hablamos efectivamente de comunicación efectiva, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de eso de hacernos entender? Que parece una obviedad, pero por lo menos en mi experiencia, y la verdad es que últimamente he tenido la suerte de dar varios cursos sobre comunicación efectiva para directivos y profesionales, lo cierto es que no logramos hacer que nos entiendan. Y que en el ámbito de las empresas, donde vamos siempre como auténticos motos, ¿vale? Todavía menos. Y luego eso tiene un montón de problemas, ¿verdad, Leopoldo? Sí, porque si no hay, quiero decir, porque si no hay si el que esperas que te entienda no te entiende, pues es que al final es el famoso teléfono escacharrado y luego nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ¿cómo es posible que que no me esté entendiendo si yo me explico o no me explico? No, es que muchas veces es mucho más sencillo, no se trata de lo que dices, muchas veces se trata a lo mejor de cómo lo dices y sobre todo la disposición que tienen las personas a las que vas dirigido a escucharte. Entonces, a ver, es un trabajo, bueno, Un trabajo, sí, es un trabajo, básicamente es un trabajo, y es un trabajo arduo, porque muchas veces y sobre todo porque no le damos la importancia que tiene, y porque si creas un sistema es algo tan sencillo que ya creas una dinámica y estos problemas te los evitas, pero como muchos problemas de los que normalmente hablamos por aquí, al final es lo del huevo y la gallina. Dices que no tal, no, pues que empieza por crear un sistema sencillo bueno, pues para que las cosas, la información viaje como tiene que viajar y te pero ahorrarás muchos problemas. pero fíjate que independientemente de que estoy de acuerdo contigo, cuanto más simplifiques los sistemas, mucho más fácil será poder comunicarlos y poder hacer que te entiendan. Pero es que primero yo creo que la cuestión que deberíamos tener clara todos, y parece muy obvio, pero lo voy a decir porque comunicarnos comunicamos todos. Todo, ¿vale? Todo el tiempo. Y bien, ahora cuando le ponemos el calificativo de comunicación efectiva, implica que la otra persona te esté entendiendo correctamente lo que tú le quieres transmitir. Y la pregunta que yo hago muchas veces a la gente con la que comparto esto es, vale, ¿y cómo sabes que te han entendido? ¿Te preocupas y te ocupas de saber que te han entendido? Porque si no, o sea, hablar, aquí mismo estamos hablando, nosotros estamos compartiendo esto contigo en esta charla, y yo no sé, evidentemente no puedo saberlo porque no estoy hablando contigo directamente, si vas a entender lo que nosotros pretendemos transmitirte hoy. Y si no consigo eso, mi comunicación y la de Leopoldo, nuestra comunicación, no será efectiva contigo hoy. Será una comunicación, pero no será una comunicación efectiva. Entonces, también es cierto que esto que parece muy obvio implica que detrás de mi comunicación hay una intención. Y es la de que efectivamente el otro me entienda, porque lamentablemente la responsabilidad de que te entiendan no es del otro. La responsabilidad de que te entiendan es tuya. Esto es una mala noticia, lo sé, pero es que es así. O sea, no es que el otro tenga la obligación de entenderme.
Hombre, estaría bien que pusiera buena voluntad, pero no tiene obligación de entenderme. Bueno, Responsabilidad de que tú me entiendas. pues por lo menos tienen que intentar, bueno, pues intentar, por lo menos intentar escuchar, que ya es bastante. Y a partir de ahí, lo que tú dices, claro, tú te tienes que hacer entender, no es culpa es culpa de los demás. Bien, es cierto que muchas veces yo creo que si estamos hablando de una relación de no sé si llamarla de poder, pero bueno, de un jefe con un subordinado, probablemente, equivocadamente, por vergüenza, no somos muchas veces capaces de decir, oye, no me he enterado, no sé lo que me quieres decir, no tal. Y el otro da por hecho de que lo que te ha dicho lo has entendido, y ahí es donde vienen los problemas. Entonces la comunicación yo no sé cuál es el problema en el sentido de decir, bueno, oye, somos personas, lo hemos dicho siempre, las empresas son personas, con lo cual deberíamos de ser claros en el sentido de decir, mira, explícamelo otra vez que no lo he entendido, porque probablemente te ahorres muchos disgustos. Eso seguro. De hecho, hay un dato, ¿no? Y es que cuando la comunicación en las organizaciones, la comunicación es realmente efectiva, se incrementa la productividad un 25%. Ahí es nada, ¿eh? O sea, un 25%. Tanto que nos quejamos siempre de que tal, pues solamente con muchas comillas, con lograr que la comunicación dentro de la organización sea efectiva en todas las direcciones y en todos los sentidos, se incrementaría la productividad un 25%. O sea, aunque solo sea por eso, habría que conseguir lograrlo. Sí, porque muchas veces las empresas, muchas veces las empresas van como locas a intentar vender para intentar mejorar sus cifras, y hay pequeñas cosas en las que puedes incidir que van a mejorar tus resultados sin organizando tu propia casa. Y esta es una cosa y esta es una de esas cosas que además es que el 25% parece poco, pero ostras, es mucho, el 25%. Es mucho. Pero es que además, no solamente es que aumentes la productividad al 25%, es que cuando la comunicación es efectiva, además lo que estás haciendo es mejorando la calidad de las relaciones. Si tú mejoras la calidad de las relaciones interpersonales dentro de tu empresa, estás consiguiendo también que la gente esté más satisfecha, estás al final creando un ambiente laboral mejor, y a su vez el ambiente laboral mejor también incide en la mejora de la productividad. Quiere decir que al final no solamente se incrementa la productividad por evitar malos entendidos o tener que retrabajar las cosas, repetir los temas, sino porque es que además las personas estamos mucho más satisfechas, vamos a decirlo así, en el ambiente en el que estamos, y eso también hace que se incremente la productividad y que las personas estén mucho más a gusto, con lo cual eso ya nos llevaría a lo del compromiso, etcétera, 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 que no vamos a entrar más allá. Pero es que hay un montón de razones con algo tan sencillo que hacemos todo el tiempo, todo el rato, comunicarnos. Y lo hacemos todo el tiempo, todo el rato. O sea, yo siento decirlo así, pero es que es verdad. O tú puedes pensar en alguna actividad que hagas sin hablar, aunque sea contigo mismo o contigo misma. No, es que yo creo que hasta tenemos diálogos con nosotros mismos, pues es que a partir todo el tiempo, con lo cual a partir de ahí tiene mucha importancia, más de la que pensamos. Pero bueno, yo creo que el dato es lo suficientemente relevante como para que la gente se lo piense y diga, oye, pues es cierto, si puedo hacer estas 2 o 3 cosas, bueno, pues voy a mejorar las relaciones interpersonales, pero además es que voy a resolver muchos de los problemas que probablemente tiene mi organización. Totalmente. Pero yo la pregunta que me hago siempre se la hago además, es, bueno, si tenemos esto tan claro y además seguro que has leído y que has escuchado un montón de cosas de cómo comunicarte más efectivamente, que luego si nos da tiempo entraremos. Pero la pregunta es, vale, y si lo tenemos tan claro y si sabemos lo bonito que es esto, ¿qué nos pasa para no llevarlo a cabo al 100%? Es decir, ¿cuáles son esas barreras que aparentemente existen para que esa comunicación efectiva no se produzca? Y te diré que la primera de todas ellas, y antes de que pienses en cosas más extrañas, por lo menos a mi punto de vista, la primera de todas ellas tiene que ver con la falta de atención que ponemos a la hora de comunicarnos con otras personas. Es decir, una comunicación efectiva requiere foco, requiere atención. Y algo que no solemos poner es precisamente atención, con lo cual la primera barrera, al margen de otras muchas que os comentemos ahora, es que si no pones atención, o sea, intención y atención y foco en esa comunicación, es difícil que sea efectiva porque te estás perdiendo un montón de elementos que confluyen en ese momento y que no te estás dando cuenta.
Con lo cual, la primera barrera tiene que ver con uno mismo, contigo, conmigo, y es la falta de atención que ponemos en esa comunicación. Pero hay más barreras, ¿eh? ¿A que sí? Sí, hay más barreras. Bueno, que también, hombre, la comunicación virtual también, que ahora con con los trabajos híbridos, Sí. bueno, pues se puede plantear como un desafío, porque el contacto físico, la falta de contacto físico, mejor dicho, yo Sí. creo que de alguna manera, eh, bueno, yo a lo mejor lo he visto a lo mejor yo creo que tendemos a desconectar. Cuando no estamos en presencia de la persona que nos está hablando, podemos tener la cabeza en otro sitio y sin ningún problema. Lo cual es bueno, lo que tú dices, es una barrera. No ya vamos a hablar vamos a hablar de que sea una falta de educación o de profesionalidad o de lo que quieras, pero claro, es una barrera que está ahí y con la que hay que luchar. No, y no solo eso, sino que muchas veces también para algunas personas el tema tecnológico también ya les está influyendo para que tampoco ya les resulte igualmente fácil comunicarse independientemente de esa historia. Pero luego hay otro tema que es el que más surge siempre, ¿no? Y es la famosa no tengo tiempo. La gestión del tiempo, ¿no? Lo de es que vamos siempre tan acelerados que, hombre, lo que tengo que hacer es transmitir las cosas rápido, fácil y qué tal. Bueno, pues si precisamente tienes poco tiempo, razón de más para que tu comunicación sea efectiva, sea precisa, sea clara, sea concisa y sea correcta, porque entonces te estarás evitando más problemas de tiempo en el futuro. La cuestión está en dónde Sí. quieres empezar. O sea, porque si no, al final es eso de la pescadilla, ¿no? Es como todo el tiempo, un círculo vicioso. Sí, yo creo que el tema del tiempo, yo creo lo que hacemos es mal emplearlo, Sí. precisamente porque, bueno, adornamos mucho los mensajes, empleamos, bueno, perdemos el tiempo a lo mejor en reuniones o en situaciones que no tienen mayor calado, cuando a lo mejor con un pequeño mensaje claro y conciso solucionas todo lo que deberías de solucionar. Y sobre todo porque además, si no limitas los mensajes, lo que puede ocurrir es que se malinterpreten además, porque es que a mí muchas veces me pasa con el correo o con los WhatsApp, que dices, es difícil captar el tono de la conversación que tiene la persona que te está mandando el mensaje. Tú puedes interpretarlo, o sea, puedes llegar a enfadarte por pensar que te ha mandado un mensaje en un tono tal y la otra persona, y a lo mejor está lo más lejos de la intención de la otra persona. Pero bueno, esto es lo que debemos de intentar y conseguir evitar. Claro, sobre todo porque también eso ya pasaría por saber en cada momento cuál es el canal más adecuado. O sea, qué es lo que sí puedes comunicar por un canal, qué es lo que no puedes comunicar por otro, qué es lo que requiere un cara a cara, qué es lo que requiere, puede permitirse un correo, qué tipo de correo te puedes permitir. O sea, que hay mucho trabajo para que realmente esas cosas no pasen, porque tenemos que tener en cuenta que el resto de las personas, algo que yo repito muchísimo en mis talleres, que no leemos la mente. Que nos quede claro esto, que nadie lee la mente de nadie. Entonces, por favor, no des por sentado No, cosas yo seguro, alguno habrá que lo haga, pero vamos, yo de momento no me lo he encontrado. Luego hay otra barrera que es muy importante y cada vez más, ¿no? O sea, cada vez más estamos en un mundo más diverso, más multicultural, más generacional, de todo tipo. Entonces, esas diferencias, y ya llamémosle diferencias culturales, diferencias generacionales, diferencias de estilos de comportamiento, porque cada persona somos como somos, ¿vale? Al final, si no sabemos gestionar eso, también estamos perdiendo eficacia en la comunicación, porque cada persona de alguna manera espera recibir la información de una forma determinada. Entonces, no se trata de que tú cambies los qués, porque los qués serán los que tengas que comunicar, pero tú necesitas saber cómo tratar de diferente manera los cómo o cómo transmitir de diferente manera los cómo para que las personas puedan realmente entender lo que tú quieres que entiendan. Y todo ese trabajo requiere, por una parte,
antes, trabajar tu mentalidad para realmente aceptar que eso es así y desde ahí preguntarte qué puedes hacer y después que te has preguntado eso, efectivamente, hacer todo lo que es en tu mano para entender a la otra persona, entender su forma de ver las cosas, su forma de entender las cosas y ver qué puedes hacer para facilitar que esa comunicación sea efectiva. Entonces, ojo con lo de la diversidad, porque es una gran ventaja para mí, por lo menos personalmente, creo que es una riqueza tremenda. Hay que saber gestionarla. Y en la comunicación también. Sí, sobre todo porque aunque todos hablen el mismo idioma, pues por temas de diversidad cultural puede haber expresiones que te lleven a malentendidos, a pasar un mal rato, vamos. Pero yo creo que todo esto, y perdona que te haya cortado, yo creo que para eso, todas estas barreras, yo creo que se pueden, la forma de gestionarlas es con confianza y con transparencia entre las partes. Yo creo que de alguna manera es la forma en la que vas a saltar estas barreras y todas, porque al final, bueno, si tienes una persona que comunica y otra persona que recibe, que es el receptor, si hay confianza entre las partes, pues al final todas estas posibles barreras las vas a saltar, porque bueno, porque hay esa voluntad, ¿no? Esa voluntad de quererse comunicar. Y eso, para eso yo creo que es imprescindible, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, solo que a su vez esa confianza, esa transparencia se convierte en una de las mayores barreras que tenemos, porque es muy difícil y porque hay que trabajarse la confianza y porque en los entornos empresariales no todo el mundo genera espacios de confianza y en los entornos empresariales no todo el mundo quiere ser transparente. Entonces, estoy de acuerdo contigo que con confianza y transparencia sea mucho más sencillo, son básicos para una comunicación efectiva. Pero lo cierto es que no tampoco dedicamos el tiempo a generar esa confianza y tampoco dedicamos tiempo o no queremos, por razones X, no voy a entrar, ser totalmente transparentes. Entonces, claro que sean herramientas mágicas, pero hay que trabajárselas también, porque si no, no va a ocurrir, ¿vale? Y porque, como tú decías antes, un ejemplo, ¿no? Decías el caso del jefe y el colaborador, que no se atreva a decir porque, pues si no hay confianza, no se va a atrever. Si yo genero una confianza para que la persona se sienta tranquila, haciendo una pregunta o poniéndome una objeción o diciendo simplemente no lo entiendo, entonces eso sí va a ocurrir. Pero si no he generado ese ambiente de confianza, sobre todo en relaciones, llamémosle, jerárquicas, es evidente que eso no va a suceder. Porque la otra persona también tiene sus propios miedos, sus propias historias y sus propios pensamientos detrás de toda esa situación. Con lo cual, no es que se trabaje solo la comunicación, es que hay que trabajar los fundamentos que van a permitir que esa comunicación sea realmente una comunicación efectiva. Y eso va más allá de las simples teorías y los simples métodos de comunicación, mucho más allá que todo eso, ¿no? Pues sí, al final, pues eso, si no se trabaja bien, pues al final lo que estás consiguiendo es crear otra barrera. Efectivamente. De hecho, es claro, porque al final puedes dar lugar a que haya un miedo a tener un conflicto. Por eso no le voy a preguntar, porque a ver si va a pensar que no sé qué, o no voy a decir algo que creo que tengo que decir, no sé a qué, entonces parezca que, con lo cual se empieza la bola de nieve y al final esa bola de nieve se suma. Es decir, todo eso va creando situaciones en el día a día que se hubieran podido minimizar, no digo que evitar, porque no siempre, pero minimizar, sí, desde un minuto cero esa comunicación hubiera sido una comunicación realmente de donde las partes se han entendido perfectamente. Y esto es una... Dices, pero hombre, a ver, no, sí. Piensa tú mismo que estás escuchando o tú misma en situaciones que te han pasado y si las llevas hacia atrás, yo diría que en el 90% de base hay un problema de falta de una mala comunicación. O sea, sí. De base hay un problema de mala comunicación. Entonces, caramba, si estamos todo el día haciendo eso, comunicándonos, pues yo creo que sería bueno plantearnos, hombre, tener un poquito de foco en qué podemos hacer, ¿no? O sea, de dónde están. Es cierto que, por lo menos lo que yo me encuentro es que muchas veces no nos han enseñado habilidades de comunicación. Nos han enseñado a hablar, obviamente, hablamos todo el tiempo, pero no nos han enseñado habilidades de comunicación. Entonces, cuando tampoco sabes los cómo y tienes que enfrentarte a una situación para ti compleja o complicada, pues ¿qué haces? Pues si no sabes cómo, normalmente lo que haces es evitarla. ¿Por qué? Que no sea que la fastidie más todavía, ¿no? O sea, no sea que, ¿verdad? Entonces, yo he visto un montón de personas que en temas de ámbito empresarial que rehuyen tener conversaciones que yo llamo cruciales, que deberían tener, porque no saben cómo tenerlas para que vayan bien.
Entonces, eso al final, efecto bola de nieve seguro. A lo mejor y yo creo que incluso en algunos casos, porque estamos hablando de empresas en las que no estás dando esa, llamémosla, formación o esa forma de trabajar la comunicación, pero también hay el caso en el que intentas dar esa formación o intentas cambiar para que esos sistemas de comunicación funcionen y también te encuentras cierta resistencia al cambio de los propios interlocutores, que es una cosa que, bueno, que al final, lo que decíamos al principio, es que son personas y las personas, bueno, pues a veces nos encontramos con esa resistencia al cambio. Si te resistes al cambio, pues tienes un problema. Es que ese es el tema, pero claro, también eso ya vendría con, bueno, efectivamente, si yo ya trabajo todo lo que necesito trabajarme antes para que la resistencia sea menor, eso también va a implicar una serie de cosas. Simplemente, vamos a ver, yo creo que las personas no nos movemos a hacer un esfuerzo, sea el que sea, y sea mejorar una comunicación, sea lo que sea, si no tenemos motivos suficientemente potentes para hacerlo y por lo tanto para tener motivos para pasar a esa acción, tenemos que ver que el beneficio futuro a lo que nos lleva a eso tiene sentido para nosotros. Entonces, esto igual que en todo, si yo tengo que plantear una forma diferente de comunicarme con mis colaboradores y quiero que eso se convierta en una especie de cultura, ¿no?, de mi empresa o de mi equipo, tendré que también involucrarlos para ver muy claramente cuáles son los beneficios para todos, ¿no? No simplemente porque a mí me ilumina la bombilla un día, pues ahora de repente todos se van a iluminar la bombilla conmigo. Pues no, normalmente no. Porque normalmente es complicado meterte en la conversación mental de la gente para que y lo que tú estés pensando, pues probablemente no tendrá nada que ver con lo que esté pensando el de al lado. Pensando en el Pues lado. además, si llevas a cabo todo esto, una de las cosas que vas a evitar y que más repercusión tiene normalmente en lo que es el día a día de las empresas es la gestión de los conflictos. O sea, conflictos que en los lugares de trabajo, pues que se podrían evitar. Porque a lo mejor son cosas, lo que tú decías de la bola de nieve, a lo mejor es una cosa nimia que, bueno, que por H o por B, pues se ha cogido entidad y ya y de pronto tienes ahí un ente con vida propia que te está limitando, ¿no? Bueno, ¿no te suena esa frase cuando todos hemos tenido conflictos o todos hemos visto situaciones o vivido situaciones de conflicto y esas frases típicas de, es que yo pensaba que lo que tú querías era... Y yo cuando digo esas frases digo, que tú pensabas que lo que yo quería, digo, caramba, ¿y por qué no me preguntaste lo que yo quería? Que era mucho más sencillo. Es decir, tú pensaste que yo quería, o yo creí interpretar que lo que tú pensabas era, digo, pero qué capacidad tenemos de imaginación. O sea, es decir, si, muchas veces los conflictos es una falta de escucha, una falta de entendimiento y una falta de preguntar. Si yo no entiendo algo, es mucho más sencillo preguntar que empezar a imaginarte la supuesta respuesta a lo que tú crees que el otro estará pensando o crees tú que querrá decir con lo que dijo o con lo que no dijo. Que al final estamos en una historia como muy... O sea, lo hacemos muy complejo y de ahí muchos conflictos porque no sabemos cómo abordar eso. Y claro, espérate, cuando estás ya dentro del conflicto, ahí sí que es clave tener habilidades de comunicación efectivas para situaciones complejas. O tener habilidades de comunicación no violenta, o tener habilidades de modelos de conversación, porque ya que estás metido en la bola, vas a tener que salir de ahí con mucho cuidado. Entonces, sí, con el menor daño posible, porque minimizando daños, porque al final los conflictos siempre, de una manera o de otra, a alguien le salpica. Y lo que tú dices, sin esa comunicación, pues al final no vas a conseguir manejarlos de forma adecuada, ¿no? Y sobre todo la parte siguiente, que es una de las cosas que siempre decimos cuando hay algún fallo, hay algún problema, hay alguna que además sepas enfrentarlos de una manera constructiva, de tal manera que todo el mundo aprenda algo y sobre todo que aprenda a que no se vuelvan a producir estas situaciones. Claro, y además ten en cuenta una cosa, algo que siempre hablamos también, que ya no solamente a nivel empresa, a nivel personal y a nivel, o sea, comunicarte bien siempre va a ser una ventaja en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito social.
y por supuesto el ámbito empresarial. Y si además estás en una posición de liderazgo o diriges un equipo, todavía mucho más. O sea, la comunicación efectiva es el lenguaje del líder. O sea, no puede, de ti esperan que tengas esa comunicación efectiva. Por lo tanto, es bueno que si te falla alguna de las patitas, bueno, pues identifiques cuál de esas patitas es para que puedas trabajar en ello. Porque si tú consigues además mostrar ese tipo de comunicación, también las personas que estén contigo se van a contagiar un poco de ese estilo y van a empezar a bajar esa cultura de comunicación hacia sus propios niveles, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por contagio, ¿no? En este caso positivo, es bueno que también lo tengas presente, ¿no? Que eso es una parte de lo que necesitamos hacer, sobre todo si eres responsable de personas, en este caso, ¿no? Sí, efectivamente, porque o sea, es una labor que es tuya, no es, o sea, del resto, los demás, efectivamente, o sea, no solamente tienes que procurar que te entiendan, sino que además tienes que procurar que también, o sea, que te presten atención. O sea, que eso son dos cosas que son tuyas. Eres tú el que lo tienes que procurar, porque la otra parte lo más probable es que haga el esfuerzo mínimo. Que sí Bueno, es cierto que o no, o no. o no. O no, porque además, bueno, es lo que decíamos antes, también son cosas que se integran dentro de la cultura de la empresa. Entonces, al final, si vas creando esos hábitos y vas creando esos sistemas, pues al final, bueno, pues limitarás mucho lo que, bueno, pues los posibles errores o los posibles problemas que pueda haber con la comunicación. Pero bueno, que lo que decíamos al final, que es un tema que tú como líder debes de procurar que la máquina esté engrasada. Y eso es verdad que tú vais a buscar cómo comunicarte, efectivamente vas a encontrar un montón de ideas y un montón de cosas, todas ellas útiles, pero yo te diría que tienes que empezar por alguna. Y esa tiene un efecto altamente contagioso. Es porque aprendamos a hablar menos y escuchar más. Pero escuchar de verdad, no escuchar, oír, que oímos todos, bueno, más o menos, que escuchar, ¿vale? Y escuchar no para, a ver, voy a hacer como que te estoy escuchando, o sea, escuchar con la sana intención de entender. Y cuando tú tienes que escuchar y escuchas con la intención de entender, ¿qué pasa? Que la otra persona se siente escuchada y cuando se siente escuchada está mucho más abierta a cualquier tipo de mensaje y comunicación que le quieras dar. Entonces, de verdad, y además también te va a escuchar a ti, porque es como la sensación recíproca. Si me siento escuchado, te escucho, ¿no? Es como, vale, esto va para los dos lados. Entonces, si de verdad algo tenemos que empezar por hacer todos, es ese esfuerzo de escuchar con atención, de escuchar, no voy a decirlo de escucha activa, porque es como que ya está, no, es que ni siquiera es escucha activa, es escucha presente. Estar presente, estar queriendo entender lo que la otra persona te está queriendo transmitir o que estás viendo en la otra persona para que al final llegues a la conclusión que quieres llegar, ¿vale? Y eso ya sé que requiere foco, requiere atención, requiere tiempo, sí, pero el resultado es altamente rentable para todas las partes. Entonces, si siempre estamos diciendo que queremos resultados, pues seamos coherentes y busquemos las formas de conseguir los resultados, aunque requieran un poco más de esfuerzo y de tiempo y de atención, realmente, ¿no? Digo yo, no sé. Sí, y yo creo que, no sé tú qué piensas, que aquí hay una herramienta que es con la que vas a poder conseguir que efectivamente esta escucha se produzca, que es lo que se llama el feedback, ¿no? El feedback constructivo. En el sentido de que, bueno, de que si tú procuras que además, que es una de las formas de mejorar la comunicación, o sea, no solamente te aseguras de que la persona te está escuchando, porque de alguna manera lo que estás haciendo es pedirle una opinión o pedirle su parecer, con lo cual le estás integrando, entonces ya se siente cómodo, se siente responsable, se siente útil, entiende el cómo que decías tú antes, y es la manera de mejorar esa comunicación, porque además o sea, va a escuchar porque efectivamente, o sea, es que le interesa porque le estás pidiendo le estás valorando porque le estás pidiendo su opinión. Y esa yo creo que es la forma de mantener esa actitud en la escucha, esa actitud abierta, que la persona con la que hable sea receptiva, sobre todo porque va a entender que tiene algo que aportar. Entonces ahí si las dos partes aportan, bueno, pues
ahí tienes una buena ventaja. Muy de acuerdo contigo, siempre hay que decir que dé adecuadamente, cosa que tampoco suele suceder por otra parte, porque de hecho la mayor parte de la gente todavía cuando escucha feedback se echa a temblar, lo que significa que no lo hacemos bien. Entonces, efectivamente, un feedback constructivo, un feedback cooperativo a tiempo, un feedback o una conversación a tiempo es mágica, pero claro, hay que hacerla bien. Por eso decía al principio, que es que comunicarse efectivamente tiene muchas variables, muchas dimensiones, que al final son totalmente aplicables al día a día de la empresa, el día a día de la actividad profesional, y que si no conseguimos ya incorporarlo de alguna manera como una especie de hábito a base de práctica, que no hay otra, esto es cuestión de práctica, al final nos va a impactar en muchas pequeñas veces, pero muchas pequeñas veces da mucho jueguito, ¿no? Realmente. Entonces, yo creo que deberíamos poder trabajar eso de una forma consciente y con esfuerzo, porque al final es un esfuerzo bien invertido. Es decir, nos va a dar muchos resultados en todos los sentidos, en todas las dimensiones, de una manera además bastante rápida. O sea, no es tampoco algo que requiera meses para que suceda. Vas a ver los cambios enseguida. No, efectivamente, es una cosa sencilla y con resultados inmediatos. Y nos quedamos con el dato que dabas tú al principio, que es que poder mejorar tus cifras tu productividad en un 25%, que no es poco. Que no es una tontería. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto que os hemos dado hoy esperamos haberos hecho cuando menos ponernos a reflexionar, que cada uno y cada una nos demos cuenta de, bueno, pues cuáles son esos puntitos que todavía podríamos mejorar más para que ser más efectivos comunicando, y si queréis saber más, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Así es que a vuestra entera disposición, y nada, que me voy a celebrar mi cumpleaños, que para eso es mi cumpleaños. Así que... Efectivamente. Y solamente, bueno, aparte de felicitarte, por supuesto, y solamente recordar que este es el episodio 66. Sí, señor. Que hay otros 65 antes con temas igual o incluso a lo mejor alguno más interesante, que están ahí y que en cualquier momento, bueno, pues puedes dedicarles un tiempo a escucharlos, pues un rato que estés andando, haciendo deporte o lo que sea, que yo creo que alguna cosa se te quedará. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muy bien. Pasa buen día. Chao. Chao.